buscadores de oro ascienden en fila india por el empinado paso de Chilkoot, en Alaska, durante la fiebre del oro de Klondike en 1898. Esta agotadora ruta, conocida como las escaleras de oro, obligaba a cada hombre a transportar hasta 1 tonelada de suministros en múltiples viajes para poder entrar a Canadá. Esta foto de los años 70 muestra un enorme sintetizador modular Moog, una pieza de tecnología que revolucionó la música con sus sonidos electrónicos. Aunque a menudo se identifica erróneamente como un joven Hans Zimmer, músicos como The Beatles y The Doors ya usaban estos sintetizadores para crear sonidos nunca antes escuchados. El presidente de EE-UU, Richard Nixon, cena con el primer ministro chino Zhou Enlai durante su histórica visita a Beijing en febrero de 1972. Nixon practicó diligentemente el uso de los palillos antes del viaje para mostrar respeto por la cultura china, un gesto diplomático clave durante la reanudación de relaciones. Un trabajador italiano inspecciona espaguetis secándose al aire libre en Nápoles, una práctica común antes de la industrialización masiva de la producción de pasta. Colgados en largos bastidores de madera, los espaguetis se dejaban secar durante días bajo el sol y la brisa marina, un método tradicional que dependía enteramente del clima. La actriz Veronica Lake posa para una famosa foto de seguridad de 1943, mostrando su icónico peinado peekaboo, atrapado en un taladro industrial. Esta imagen fue parte de una campaña del gobierno de EE-UU durante la Segunda Guerra Mundial para persuadir a las mujeres trabajadoras en las fábricas de que adoptaran peinados más seguros. Este camión de reparto de Coca-Cola de 1909, operado por The Roddy Goodman Company, muestra uno de los primeros métodos de distribución motorizada de la bebida. En esa época, Coca-Cola todavía contenía pequeñas cantidades de extractos de hoja de coca y se vendía principalmente en farmacias como un tónico para la salud. Debbie Harry, la vocalista de la banda Blondie, posa a finales de los 70 con su característico collar de rayo, un símbolo del movimiento New Wave. Junto a ella, un robot japonés, Shogun Warrior, y un logo del Partido Comunista de EE-UU crean una instantánea ecléctica de la contracultura de la época. Esta fotografía única muestra el discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King Jr. el 28 de agosto de 1963, desde la perspectiva de la estatua de Abraham Lincoln. El fotógrafo capturó a la multitud de más de 250.000 personas desde detrás del hombro de Lincoln, creando la ilusión de que el 16º presidente estaba observando el histórico evento. Hillary Rodham, con 22 años y fotografiada aquí alrededor de 1969, ya era una figura políticamente activa y reconocida en el Wellesley College. Como presidenta del gobierno estudiantil, fue la primera estudiante en la historia de la universidad en pronunciar un discurso de graduación, donde criticó públicamente al senador orador invitado. El coronel británico T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, es fotografiado aquí montando un camello durante la revuelta árabe contra el Imperio Otomano entre 1916 y 1918. Lawrence fue una figura clave en la unificación de las tribus árabes y en el desarrollo de tácticas de guerrilla que fueron decisivas durante la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente. El dirigible semirrígido Le Jaune o El Amarillo, propiedad de la empresa Le Body Frères, sobrevuela París cerca de la Torre Eiffel a principios del siglo XX. Esta aeronave estableció varios récords de distancia y resistencia para su época, demostrando el potencial de los dirigibles para viajes y usos militares antes del auge de los aviones. El actor Roger Moore, en el papel de James Bond, filma una escena en una góndola en Venecia para la película Moonraker de 1979. Esta góndola en particular estaba modificada para la película, convirtiéndose en un aerodeslizador para una de las secuencias de persecución más recordadas de la saga. John Lennon graba en el famoso Estudio 2 de Abbey Road en Londres, alrededor de 1963, usando un micrófono de condensador Telefunken U47. Este micrófono alemán, muy apreciado por su calidez y claridad, fue el preferido
de The Beatles para grabar la mayoría de sus voces durante sus primeros años. El defensa de los Boston Bruins, Bobby Orr, vuela por el aire tras anotar el gol que ganó la Stanley Cup en tiempo extra contra los St. Louis Blues el 10 de mayo de 1970. Esta icónica fotografía, conocida como El Gol, captura el momento exacto en que Orr fue tropezado por un defensa, justo cuando el disco entraba en la red. Los Beach Boys posan para una foto promocional a principios de los años 60, llevando una tabla de surf que ayudó a cimentar su imagen como los reyes del rock de surf. Irónicamente, de todos los miembros del grupo, solo el baterista Dennis Wilson era un surfista apasionado en la vida real. Esta foto de 1942 captura el ambiente de un café italoamericano en la calle McDougal, en el corazón del Greenwich Village de Nueva York. El cartel de la pared que dice New York at War y We Need Your Skill es un llamado a los trabajadores para el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. Lynda Carter luce un atuendo blanco en un episodio de la serie de televisión La Mujer Maravilla de los años 70, específicamente del capítulo The Bermuda Triangle Crisis. Este traje alternativo, junto con sus característicos brazaletes de plata, era parte de los diversos vestuarios que el personaje usaba en la popular serie. Un grupo de mujeres, incluyendo a la futura actriz de Hollywood Julie Adams a la izquierda, posan en trajes de baño de una pieza en los años 50. Los diseños de esa década, con materiales como el rayón y el látex, a menudo incluían faldas modestas y estructuras internas para moldear la figura. Albert Einstein pasea con los físicos Hideki Yukawa, John Wheeler y Homi J. Bhabha en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en 1954. Yukawa fue el primer japonés en ganar un premio Nobel de física, mientras que Wheeler acuñó términos como agujero negro y agujero de gusano. Esta vista aérea de principios de los años 70 muestra las torres gemelas del World Trade Center en sus etapas finales de construcción, dominando el horizonte del Bajo Manhattan. El vasto terreno en primer plano es el futuro emplazamiento de Battery Park City, construido sobre tierra y rocas excavadas durante la construcción del WTC. Una concurrida escena parisina de finales del siglo XIX muestra la Catedral de Notre Dame antes de la adición de su famosa aguja por Viollet-le-Duc. Los vehículos que se ven son ómnibus de 2 pisos tirados por caballos, el principal medio de transporte público en la ciudad antes de la llegada del metro de París en 1900. Un mercado callejero, probablemente en Bagdad o Basora, a principios del siglo XX, muestra a carniceros vendiendo sus productos al aire libre. La vestimenta de los hombres, como los turbantes y las túnicas largas, era típica de la región durante el período del mandato británico de Mesopotamia. Soldados soviéticos en el Ártico, alrededor de 1950, alimentan a una osa polar y su cachorro con leche condensada desde su vehículo militar. Esta sorprendente interacción entre humanos y vida silvestre fue capturada durante las operaciones militares de la Unión Soviética en las remotas regiones del norte. La famosa aviadora Amelia Earhart se prepara para una inmersión en aguas profundas frente a Block Island, Rhode Island, en 1929. Earhart participó en esta expedición científica para estudiar la vida marina, demostrando su espíritu aventurero más allá de sus hazañas en la aviación. Fleetwood Mac, en el estudio Record Plant en Sausalito, California, en febrero de 1976, durante las caóticas sesiones de grabación de su álbum Rumors. Las tensiones internas por las rupturas sentimentales entre los miembros de la banda, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine y John McVie, alimentaron la composición de este legendario disco. Las masivas esclusas de Gatún del Canal de Panamá se ven aquí vacías, antes de la instalación de las compuertas de acero, alrededor de 1912. La construcción de estas esclusas, con sus muros de hormigón de hasta 15 metros de espesor en la base, fue una de las mayores hazañas de ingeniería de la época. Podadores de árboles, conocidos como tree surgeons o cirujanos de árboles, escalan un enorme olmo americano en la década de 1890 utilizando largas escaleras y cuerdas. Este trabajo especializado era crucial para
para mantener la salud de los majestuosos olmos que bordeaban las calles de muchas ciudades estadounidenses antes de la devastadora enfermedad del olmo holandés. El tráfico londinense de 1928 muestra una mezcla de autobuses de 2 pisos de la compañía London General Omnibus Company y los primeros taxis motorizados. Los anuncios en los autobuses, como el de la obra de teatro The Girlfriend en el Palace Theatre, eran una forma de publicidad muy común en la época. Esta vista aérea de la década de 1910 muestra la estación de Pensilvania original en Nueva York, una obra maestra de la arquitectura Beaux-Arts inspirada en las antiguas termas romanas. Su demolición en 1963 fue un evento tan controvertido que impulsó el movimiento de preservación histórica en Estados Unidos y la creación de la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York. Una pareja monta un autoped, uno de los primeros modelos de scooter motorizado, en Nueva York alrededor de 1923. Este scooter, que podía alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora, fue popular entre los carteros, mensajeros e incluso algunas sufragistas como un novedoso medio de transporte personal. El transatlántico RMS Queen Elizabeth llega al puerto de Nueva York en 1945, abarrotado con miles de soldados estadounidenses que regresan a casa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Durante la guerra, el barco fue reconvertido en transporte de tropas y apodado el Grey Ghost, o fantasma gris, debido a su color de camuflaje y su velocidad, que le permitía viajar sin escolta. Ruth Carol Taylor, fotografiada aquí en 1957, fue la primera azafata afroamericana en Estados Unidos, contratada por Mohawk Airlines. Su carrera en la aviación fue breve, ya que las aerolíneas de la época solían despedir a las azafatas que se casaban o cumplían 32 años. Arnold Schwarzenegger, con sus 1.88 metros de altura, parece pequeño junto a la leyenda del baloncesto, Wilt Chamberlain de 2.16 metros, y el luchador, André el Gigante de 2.24 metros, en el set de Conan el Destructor en 1983. Chamberlain y André tuvieron papeles en la película, interpretando a los personajes de Bombata y el dios Dagot, respectivamente. Raquel Welch, fotografiada aquí en los años 60, se consolidó como un símbolo internacional gracias a su papel en la película de 1966, Un millón de años antes de Cristo. A pesar de tener solo 3 líneas de diálogo, su imagen en el icónico bikini de piel de Ante la convirtió en una de las actrices más famosas de la época. La ingeniera Karen Lidley trabaja en las computadoras analógicas de la división espacial de General Dynamics en 1964, programando las trayectorias de los misiles Atlas. Ella y otras mujeres conocidas como computadoras humanas realizaban complejos cálculos a mano y programaban estas enormes máquinas antes de la era digital. El jardinero de los New York Yankees, Joe DiMaggio, es capturado aquí en pleno swing, demostrando la elegancia y potencia que lo caracterizaban en el plato. DiMaggio es famoso por su récord de 56 partidos consecutivos, bateando al menos un hit en 1941, una hazaña que aún se considera una de las más difíciles de romper en la historia del béisbol. Pilotos de bombarderos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial posan con máscaras de oxígeno de gran altitud y chaquetas de vuelo con cuello de piel. Este equipo era esencial para sobrevivir a temperaturas de hasta 40 grados bajo cero en cabinas no presurizadas, durante misiones a más de 7.500 metros de altura. Un forzudo de principios del siglo XX posa con una barra de pesas de estilo globular, un diseño común en el levantamiento de pesas de la época antes de la estandarización de los discos. Estos atletas de feria y circo a menudo realizaban proezas de fuerza, como levantar personas o doblar barras de hierro para entretener al público. El presidente de CNU, Theodore Roosevelt, pronuncia su famoso discurso sobre los trusts en Providence, Rhode Island, el 23 de agosto de 1902. En este discurso, Roosevelt delineó su política de romper trusts, argumentando que el gobierno debía regular los monopolios corporativos que perjudicaban el interés público. Esta vista aérea muestra la enorme multitud de aproximadamente 400.000 personas en el Festival de Woodstock, celebrado en una granja lechera en Bethel, Nueva York, en agosto de 1969. A pesar de la lluvia y la escasez de suministros,
Unidos, el evento de 3 días se convirtió en un momento definitorio para la generación de la contracultura de los años 60.